Continuó. Hacia finales de julio, las cosas llegaron a un punto crítico. Parecía estar claro que después de Chiara había habido una serie de enamoramientos, pequeñas pasiones, amores de la noche, aventurillas, quién sabe. Para mí, todo eso se resumía en una. Su polla había estado en todos los sitios de B. Todas las chicas habían tocado esa verga que tiene. A saber en cuántas vaginas se había introducido, en cuántas bocas. Esa imagen me divertía. Nunca me molestó imaginármelo entre las piernas de una chica mientras ella estaba tumbada mirando hacia él, hacia sus hombros anchos, morenos y relucientes, moviéndose arriba y abajo, como me lo había imaginado aquella tarde que enrosqué mis piernas en su almohada. Una simple mirada a sus espaldas cuando daba la casualidad del que estaba revisando sus manuscritos en su cielo, particular me hacía preguntarme dónde habría estado la noche anterior, con qué naturalidad y libertad movía sus omóplatos cada vez que se revolvía, con qué inconsciencia atrapaban el sol. Hicieron saborear el mar a la mujer que había estado tumbada debajo y los había mordisqueado, o sabían a crema solar, o a aquel olor que desprendían las sábanas cuando me metí entre ellas. Ojalá yo tuviese unos hombros así. Quizás si los tuviese no los desearía tanto. Movistar. ¿Deseaba ser como él? ¿Anhelaba ser él? ¿O solamente quería tenerle? O tal vez los verbos ser y tener son totalmente inadecuados para esta rebuscada trama del deseo, en la que poseer el cuerpo de alguien para poder tocarlo y ser ese alguien al que ansiamos manosear son lo mismo. Sencillamente son las dos orillas de un río que fluye de nosotros a ellos y de vuelta a nosotros, y una vez más hacia ellos en un circuito perenne en el que las cavidades del corazón, al igual que las escotillas de la esperanza, las guaridas del tiempo y los falsos fondos en el cajón que llamamos identidad, comparten una lógica seductora de acuerdo con la cual la distancia más corta entre la vida real y la vida irreal, entre lo que somos y lo que queremos, es una escalera de caracol designada con la misma crueldad traviesa con que lo hiciera M. C. Escher. ¿Cuándo nos habían separado a ti y a mí, Oliver? ¿Y por qué yo sí lo sabía y tú no? ¿Es tu cuerpo lo que anhelo cuando pienso en tumbarme a su lado cada noche, o lo que quiero es colarme en su interior y poseerlo como si fuese mío? Como hice cuando me puse tu bañador y me lo volví a quitar, suplicando cada segundo, como no había suplicado jamás en mi vida, que te deslizases dentro de mí, como si mi cuerpo entero fuese tu bañador, tu hogar, tú en mí, yo en ti. Luego llegó el día. Estábamos en el jardín y le hablé de la novela que acababa de terminar de leer. La que trata del caballero que no sabe si hablar o morir. Ya me la has contado. Resultaba obvio que ya se lo había comentado y me había olvidado. Sí. ¿Entonces qué? ¿Lo hace o no lo hace? Es mejor hablar, dijo ella, pero ella está en guardia. Percibe que hay una trampa. ¿Así que habla? No, lo elude. Se lo figura. Acabábamos de desayunar. Aquel día a ninguno de los dos nos apetecía trabajar. Escucha, necesito recoger algo en el pueblo. Algo era siempre las últimas páginas traducidas. Si quieres, puedo ir yo. Se quedó sentado en silencio durante un instante. No, vayamos juntos. ¿Ahora? Lo que en realidad querría haber dicho era, ¿de verdad? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo mejor que hacer? No. Entonces vamos. Metió unas pocas páginas en su deshilachada mochila verde y se la colgó de los hombros. Desde el último paseo en bicicleta juntos a B, nunca me había pedido que fuese con él a ningún sitio. Dejé la pluma estilográfica, cerré el cuaderno de apuntes, coloqué un vaso lleno de limonada encima de los papeles y ya estaba listo para irnos.
De camino al cobertizo cruzamos por el garaje. Como era normal, Manfredi, el marido de Mafalda, estaba discutiendo con Anchise. En esta ocasión le estaba acusando de aguar los tomates al regarlos, y eso estaba mal hecho porque así crecían demasiado rápido. Quedarán muy harinosos, se quejaba. Mira, yo me encargo de los tomates, tú te dedicas a conducir y así estaremos todos felices. Es que no lo entiendes, durante todo el día los estás moviendo de un lado a otro y luego a otro, insistió, y plantaste albahaca muy cerca. Pero claro, los que habéis estado en el ejército lo sabéis absolutamente todo, por supuesto. Lo que tú digas, Sanchise lo ignoraba. Por supuesto que lo que yo diga. Ahora me explico por qué no te dejaron quedarte en el ejército. Eso es, no me dejaron quedarme. Ambos nos saludaron. El jardinero le dio a Oliver su bicicleta. Ayer enderecé la rueda que estaba torcida. También le hinché un poco los neumáticos. Manfredi no podía estar más molesto. De ahora en adelante yo arreglo las ruedas y tú te haces cargo de los tomates, apuntó el conductor muy resentido. Anchise nos ofreció una sonrisa irónica. Oliver se la devolvió. Cuando ya habíamos llegado al camino de cipreses que llevaba a la carretera del pueblo, le pregunté, ¿no te asusta un poco? ¿Quién? Anchise. No, ¿por qué? El otro día me caí cuando volvía y me hice una herida bastante grande. Él insistió en ponerme un poco de un mejunje embrujado. También me arregló la bici. Manteniendo una mano en el manillar, se levantó la camiseta y me mostró una costra enorme y un moratón en la cadera izquierda. Aún así me asusta, dije yo, repitiendo el veredicto de mi tía. Simplemente es un alma solitaria. Hubiese manoseado, acariciado y alabado esa costra. De camino me di cuenta de que Oliver se lo tomaba con calma. No estaba tan apurado como de costumbre. Iba sin esa velocidad, sin subir la colina con ese entusiasmo atlético. Tampoco parecía tener prisa por volver con sus papeles o reunirse con sus amigos en la playa, o como solía ocurrir, dejarme tirado. Quizá no tuviese nada mejor que hacer. Me encontraba ante mi momento en el cielo y, a pesar de mi juventud, sabía que no iba a durar mucho, así que era mejor que lo disfrutase como se presentaba que arruinarlo con mi determinación excéntrica de finiquitar nuestra amistad o llevarla a otro nivel. Nunca habrá una amistad, pensaba yo. Esto no significa nada. Solo un minuto de bendición. Switchen immer und nie. Switchen immer und nie. Entre siempre y nunca. Paul Celan. Cuando llegamos a la piazzetta con vistas al mar, Oliver se detuvo para comprar unos cigarros. Había comenzado a fumar goiloses. Yo nunca los había probado y le pregunté si me daba uno. Sacó un cerino de la caja, ahuecó las manos cerca de mi cara y me lo encendió. No es tan mal, ¿eh? No, nada mal. Me recordarán a él, a estos días pensé, mientras me daba cuenta de que en menos de un mes se habría esfumado sin dejar ningún rastro. Probablemente aquella fue la primera vez que me permitía contar los días que le quedaban de estancia entre nosotros en B. Échale un vistazo a esto, dijo mientras paseábamos despacio bajo el sol de media mañana camino del costado de la piazzetta que se elevaba sobre las redondeadas colinas. A lo lejos y mucho más abajo se podía observar el mar con unas pocas líneas de espuma rayando la bahía, al igual que unos delfines que quebrasen el oleaje. Un pequeño autobús luchaba por subir la colina, mientras que 3 ciclistas uniformados se rezagaban tras él, quejándose obviamente de los humos. Ya sabes quién dicen que se ahogó cerca de aquí, ¿no? Comentó. Shelley. ¿Y sabes qué hicieron su esposa Mary y sus amigos cuando encontraron el cuerpo? Cor cordium, corazón de corazones, le respondí, haciendo con ello referencia al momento en que un amigo agarró el corazón de Shelley antes de que las llamas se hubiesen tragado todo su cuerpo hinchado cuando lo quemaron en la orilla. ¿Por qué me estaba poniendo a prueba? ¿Hay algo que no sepas? Le miré. Este era mi momento.
Podía aprovecharlo o podía dejarlo marchar, pero, de cualquiera de las maneras, sabía que no podría librarme de ello, o podía saborear su cumplido y vivir para odiar todo lo demás. Esta fue probablemente la primera vez en mi vida que hablé con un adulto sin haber planeado lo que iba a decir. Estaba demasiado nervioso como para idear algo. No sé nada, Oliver, nada de nada. Sabes más que nadie por aquí. ¿Por qué respondí a mi tono trágico con un estímulo tan anodino para mi ego? Si supieses lo poco que sé sobre lo que en realidad importa. Estaba flotando en el agua intentando no hundirme, pero tampoco con intención de nadar a un lugar seguro. Tan solo permanecía allí, pues allí estaba la verdad, incluso aunque no pudiese decirla o ni tan siquiera hacer alusión a ella. Podía asegurar que estaba a nuestro alrededor, al igual que un collar que acabamos de perder mientras nadamos. Sé que está por aquí en algún sitio. Si supiese de veras que estaba dándole todas las oportunidades posibles de atar cabos hasta que lograra llegar más allá del infinito. Pero si él lo hubiera entendido, entonces habría sospechado, y si lo hacía sería que también lo habría vivido, observándome desde un carril paralelo con una mirada inflexible, hostil, vidriosa, mordaz y omnisciente. Debió de toparse con algo, aunque Dios sabe qué. Tal vez quisiese dar la sensación de no estar reculando. ¿Cuáles son las cosas que importan? ¿Estaba siendo un poco falso? Ya sabes qué cosas. A estas alturas tú, de entre todos, ya deberías saberlo. Silencio. ¿Por qué me estás contando todo esto? Porque pensé que debías saberlo. Porque pensabas que debías saberlo. Repitió mis palabras despacio, con la intención de sacarles todo su significado, organizándolas en todo momento, ganando tiempo mientras la repetía. El hierro, pensé, estaba al rojo vivo. Porque quiero que sepas, solté de repente, que no hay nadie más quien se lo pueda contar, solo a ti. Alá, por fin lo había dicho. ¿Tenía algún sentido lo que decía? Estaba a punto de interrumpir y desviar la conversación hacia algún comentario sobre el mar y el tiempo que haría mañana, o sobre si sería una buena idea salir a navegar hasta ahí, como solía prometer todos los años por esta época mi padre. Pero en su favor debo decir que no me lo permitió. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? En esta ocasión desvié mi vista al mar y con un tono impreciso y cansado que era mi último viraje, mi tapadera final, mi huida definitiva, dije: sí, sé perfectamente lo que digo y tú no estás malinterpretando nada en absoluto. Lo que ocurre es que no me expreso demasiado bien. Estás en tu derecho de no volver a hablarme en tu vida. Espera, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Bueno, sí. Ahora que lo había dicho ya todo, podía asumir cierta despreocupación, ese tonillo ligeramente exasperado con el que un delincuente, asediado por la policía, le confiesa a uno de los agentes cómo robó la tienda. Espérame aquí, tengo que subir un momento a coger unos papeles. No te vayas. Lo observé con una sonrisa confiada. Sabes perfectamente que no me voy a mover de aquí. Si eso no era otra confesión, entonces ¿qué era?, pensé. Mientras hacía tiempo cogí nuestras 2 bicicletas y las llevé hacia el monumento conmemorativo de la guerra, dedicado a los jóvenes del pueblo que perecieron en la batalla del Piave durante la Primera Guerra Mundial. Cada pueblito de Italia tiene un monumento similar. 2 pequeños autobuses se acababan de parar delante y estaban bajándose los pasajeros, unas ancianas que venían de los pueblos vecinos para comprar. Alrededor de la pequeña plaza, los viejos, la mayoría hombres, estaban sentados en unas sillas menudas hechas con un mimbre raquítico o en bancos del parque, y llevaban puestos unos trajes viejos de color pardo claro. Me preguntaba cuánta gente habría allí que aún recordase a los jóvenes combatientes que se habían perdido en el río Piave. Tendrías que tener al menos 80 años para haberlos conocido, y al menos una centena, si no más, para haber sido mayor que ellos.
Cuando eres centenario, estoy seguro de que ya has aprendido a sobreponerte a la pérdida y el dolor. O te acosan hasta que mueres. A la edad de 100, los hermanos olvidan, los hijos olvidan, las personas amadas olvidan. Nadie recuerda nada. Incluso los más desolados olvidan recordar. Las madres y los padres hace ya mucho que murieron. ¿Alguien se acordará? Un pensamiento me recorrió la mente. ¿Llegarán a saber mis descendientes lo que se dijo hoy en esta piazzetta? ¿Lo sabrá alguien? ¿O se diluirá en el aire liviano como una parte de mí deseaba que ocurriese? ¿Sabrán lo cerca del abismo que estuvieron nuestros destinos aquel día en la piazzetta? Esa simple idea me divirtió y me otorgó la perspectiva necesaria para afrontar el resto del día. Dentro de 30 o 40 años volveré aquí y recordaré la conversación que sabía que no olvidaría jamás, a pesar de haberlo deseado en ocasiones. Volveré con mi mujer y mis hijos, le mostraré las vistas, le señalaré la bahía, los cafés locales, le Dancing, el gran hotel. Después me quedaré aquí de pie y le preguntaré a la estatua y a las sillas de mimbre y a las mesas endebles de madera si recuerdan a alguien llamado Oliver. Cuando volvió lo primero que soltó fue: «Estúpida Milani, ha mezclado las páginas y tiene que reescribirlo todo, así que no tengo nada para trabajar esta tarde, lo que me hace perder un día entero». Era su turno para buscar excusas que esquivasen el tema. A mí no me importaba dejarle escapar si quería. Podíamos hablar sobre el mar, el Piave, o acerca de fragmentos de Heráclito como la naturaleza gusta de ocultarse, o fui a buscarme a mí mismo. Y si esto no valía, teníamos el viaje a E, del que habíamos estado discutiendo durante días. También nos quedaba, si no, el conjunto de música de cámara que nos visitaría cualquier día de esos. De camino pasamos por una tienda donde mi madre siempre encargaba flores. Cuando era niño me gustaba mirar los enormes escaparates de la tienda, bañados por una cortina perpetua de agua que bajaba resbalando suavemente y le aportaba una aura de encantamiento y misterio que me recordaba a aquellas películas en las que la pantalla se emborronaba para anunciar que estábamos a punto de presenciar una escena en retrospectiva. Ojalá no hubiese dicho nada, comenté al fin. Nada más pronunciarlo, sabía que acababa de romper el exiguo hechizo surgido entre ambos. Fingiré que no le insiste nunca. Bueno, ese era un enfoque que jamás me hubiese esperado de un hombre al que le gustaba el mundo. Nunca había oído utilizar una frase como esa en nuestra casa. ¿Quiere esto decir que aún nos hablamos, pero en realidad no? Se lo pensó. Mira, hay cosas sobre las que no podemos hablar, de verdad que no podemos. Se colgó la bolsa del cuello y comenzamos a descender la colina. 15 minutos antes estaba en total agonía, los nervios a flor de piel, los sentimientos heridos, pisoteados, triturados como el mortero de Mafalda, pulverizados de tal manera que no se podía distinguir el miedo de la ira o de un mero rastro de deseo. Pero en aquel momento había algo de esperanza. Ahora que habíamos puesto todas las cartas sobre la mesa, el secretismo y la vergüenza habían desaparecido, pero con ellos también esa pizca de ilusión. Tácita que había mantenido todo esto vivo durante las últimas semanas. Tan solo el paisaje y el clima podían levantarme el ánimo en aquel instante. Lo consiguió el paseo en bicicleta juntos por el campo vacío, que en aquel momento del día nos pertenecía, bajo un sol que comenzaba a lucir sobre los terrenos expuestos a ambos lados del camino. Le dije que me siguiese, que le enseñaría un lugar que la mayoría de los turistas y foráneos jamás habían visto. Si tienes tiempo, añadí, pues no me interesaba avasallarle en aquel preciso instante. Tengo tiempo. Lo dijo con un tono de voz poco comprometido, como si se hubiese percatado de un matiz sobreactuado un tanto cómico en mis palabras. Pero quizás esta fuese una pequeña concesión para compensarme por el hecho de no haber discutido lo que teníamos entre manos. Nos desviamos de la carretera principal y nos dirigimos hacia el borde del acantilado. Dije a modo de prefacio con la intención de mantener su interés intacto,
Es el lugar donde Monet venía a pintar. Unas palmeras pequeñas y mal desarrolladas y unos olivos nudosos formaban el bosquecillo. Después, a través de los árboles, en una pendiente que iba hasta el mismo borde del acantilado, se llegaba a un montículo sombreado en una parte por unos pinos altos. Dejé apoyada mi bici en uno de aquellos pinos. Él me imitó y le mostré el camino hasta el muro. Y ahora observa, dije con una gran satisfacción, como si le estuviese revelando algo más elocuente que cualquier cosa que pudiese decir en defensa propia. Una ensenada tranquila y silenciosa se abría justo debajo de nosotros, justo bajo nosotros. No había signos de civilización en ningún sitio, ninguna casa, ningún embarcadero, ningún barco de pesca. Más alejado, como siempre, se hallaba el campanario de San Giacomo, y si forzabas la vista se perfilaba un poco N, e incluso una pizca más alejado había algo que parecía nuestra casa y las casas contiguas, aquella en la que vivía Bimini, la de la familia Moreschi, con sus dos hijas con las que Oliver era probable que hubiese dormido, por separado o juntas, quién sabía. Y llegados a este punto, ¿a quién le importaba? Este es mi sitio, todo mío. Vengo aquí a leer. He perdido la cuenta de cuántos libros me he leído aquí. ¿Te gusta estar solo?, me preguntó. No, a nadie le gusta estar solo, pero he aprendido a vivir con ello. ¿Eres siempre tan sabio?, siguió preguntando. Estaría a punto de adoptar un tono condescendiente previo a una charla como la que me daban todos los demás sobre la necesidad de ser más extrovertido, de hacer más amigos y después de hacer amigos, de no ser tan egoísta con ellos. ¿O esto era el preámbulo a su papel de psiquiatra y amigo de la familia a tiempo parcial? ¿O tal vez, una vez más, le estaba malinterpretando por completo? No soy sabio, ya te lo dije, no sé nada. Conozco algún libro y sé cómo colocar una palabra detrás de otra, pero eso no quiere decir que sepa hablar sobre las cosas que en realidad me preocupan. Pero ahora en cierta forma lo estás haciendo. Sí, en cierta forma sí. Así es como normalmente digo las cosas, en cierta forma. Con la vista perdida para no mirarle a él, me senté en la hierba y me di cuenta de que unos cuantos metros más allá se estaba poniendo en cuclillas sobre las puntas de sus dedos, como si en cualquier momento fuera a ponerse de pie de un salto y a volver al lugar donde habíamos dejado las bicicletas. Nunca se me ocurrió pensar que no solo le había llevado allí para enseñarle mi pequeño mundo, sino para pedirle a mi pequeño mundo que le dejase entrar, para que, así, el lugar al que venía a estar solo durante las tardes de verano tuviese la oportunidad de conocerle, juzgarle, ver si me convenía, arroparle para que yo pudiera volver aquí y recordarle. Aquí solía venir a escaparme del universo conocido, y en busca de otro de mi propia invención. Estaba básicamente enseñándole mi plataforma de lanzamiento. Todo lo que tenía que hacer era una lista de las obras que había leído aquí, y sabría todos los lugares a los que había viajado. Me gusta la forma en que dice las cosas. ¿Por qué siempre te estás menospreciando? Me encogí de hombros. ¿Me estaba criticando por criticarme a mí mismo? No lo sé, así que supongo que tú no lo haces. ¿Tanto miedo tienes de lo que los otros puedan pensar? Negué con la cabeza, pero no sabía la respuesta. O quizá era una pregunta tan obvia que no necesitaba contestarla. Eran estos los momentos los que me hacían sentir muy vulnerable, totalmente desnudo. Presióname, ponme nervioso, y a menos que yo te presione a ti también, ya me has descubierto. No, no tengo respuesta para eso, pero tampoco me estaba conmoviendo. Mi primera reacción fue dejarle que volviese solo a casa. Yo llegaría a tiempo para la cena. Estaba esperando mi respuesta. Estaba mirándome fijamente. Esta, pensé yo, es la primera vez que me atrevo a quedarme mirándole yo también. En la mayoría de las ocasiones vislumbraba su mirada y quitaba la mía. La retiraba porque no quería sumergirme en la piscina clara y encantadora de sus ojos sin haber sido invitado, y jamás esperaba el tiempo suficiente como para saber ni tan siquiera si sería bien recibido en ella. La retiraba porque no quería que se me escapase nada.
La retiraba porque no quería admitir lo que me importaba. Apartaba mi mirada porque la suya, tan dura, me hacía recordar lo alto que había llegado y lo tan por debajo de él que estaba yo en la clasificación. Ahora, en el silencio del momento, se la aguanté, no en forma de desafío o con el fin de demostrarle que ya no era tímido, sino para rendirme, para indicarle cómo era yo, cómo era él, que esto era lo que quería, que tan solo había verdades entre nosotros ahora y que en donde hay verdad no hay barreras ni miradas furtivas, y que si de aquí no surgía nada, que jamás se pudiese decir que alguno de los dos no estaba al tanto de lo que podía haber ocurrido, ya no tenía esperanzas, y quizá me quedaba mirándole con una complicidad total que le retaba a besarme, como haría alguien que lanza un desafío a otro y le incita a escaparse juntos en un solo gesto. Estás poniéndome las cosas muy difíciles. ¿Podría estar refiriéndose por casualidad a nuestro cruce de miradas? No me vine abajo, ni tampoco él. Sí, se refería a eso. ¿De qué manera estoy poniendo las cosas difíciles? Mi corazón latía demasiado rápido como para poder expresarme con coherencia. Ni siquiera estaba avergonzado por mostrarle mi sonrojo. Vamos, hácelo saber, díselo. Porque podría estar muy, muy mal. ¿Podría? Le pregunté. Había un rayo de esperanza. Se sentó en la hierba, más tarde se tumbó sobre su espalda con los brazos bajo la cabeza y se quedó observando el cielo. Sí, podría. No voy a fingir que no se me ha pasado por la cabeza. Sería el último en enterarme. Bueno, pues sí se me ha pasado, Alá. ¿Qué te pensabas que ocurriría? ¿Ocurrir? Salí de la pregunta a tientas. Nada. Me lo pensé un poco más. Nada. Repetí como si lo que estaba comenzando a entender de forma velada fuese tan extraño que pudiese alejarlo de mí repitiendo nada, y de ese modo rellenar los insoportables huecos de silencio. Nada. Ya veo, dijo por fin, que lo has entendido mal, amigo mío. Y con un cierto tono de regañina continuó. Si te hace sentir mejor si te hace sentir mejor, tengo que contenerme. Ya va siendo hora de que aprendas tú también. Lo mejor que puedo hacer es fingir que no me importa. Eso ya hace tiempo que lo sabemos, me interrumpió. Me sentía defraudado. Todas estas ocasiones en que pensaba que le estaba menospreciando, al mostrarle lo fácil que era ignorarlo en el jardín, en el balcón, en la playa. Había estado sabiéndolo todo y aceptando mis movimientos como la clásica táctica de irritación que eran. Su reconocimiento, que parecía abrir todas las compuertas entre nosotros, fue precisamente lo que hundió mis crecientes esperanzas. ¿Hacia dónde iríamos desde aquí? ¿Qué más quedaba por decir? ¿Y qué ocurriría la próxima vez que fingiésemos no hablarnos, pero no estuviésemos seguros de si esa frialdad entre ambos era aún una farsa? Charlamos durante algún tiempo más. Luego la conversación se fue acabando. Ahora que habíamos enseñado nuestras bazas, toda tertulia parecía relevante. Así que este es el lugar donde Monet venía a pintar. Ya te lo enseñaré en casa. Tenemos un libro con unas reproducciones preciosas de esta zona. Sí, ya me lo enseñarás. Estaba interpretando el papel del condescendiente. Lo odiaba. Ambos apoyados en un brazo, ambos mirando al horizonte. Eres el chico más afortunado del mundo, dijo. No tienes ni idea. Dejé que meditase mi frase. Luego, quizá para aplacar el silencio que se hacía insoportable, solté. Sin embargo, hay muchas cosas que están mal. ¿Qué? ¿Tu familia? Bueno, eso también. Pasar aquí todo el verano, leer todo el tiempo, conocer todos estos trucos que tu padre saca a la luz en cada comida. De nuevo se estaba mofando de mí. Sonreí con cierta satisfacción, pero tampoco era eso. Entonces, ¿qué es? ¿Nosotros? No contesté.
Bueno, pues veamos. Y antes de que pudiese darme cuenta, se me acercó furtivamente. Pensé que estábamos demasiado cerca. Nunca había estado tan cerca de él aparte de un sueño o cuando me aproximaban las manos ahuecadas para encender un cigarro. Si arrimaba su oreja un poco más, podría oír mi corazón. Lo había leído en alguna novela, pero hasta entonces no me lo había creído. Me miró fijamente a la cara, como si le encantase y quisiese estudiarla y entretenerse en ella. Después me tocó el labio inferior con un dedo y lo dirigió de izquierda a derecha, y una y otra vez, mientras yo permanecía tumbado, viéndole sonreír de tal manera que me hacía temer que pudiera pasar cualquier cosa y no hubiera vuelta atrás, y que esa fuera su manera de preguntar y allí estuviera mi oportunidad de negarme o decir algo y ganar tiempo, para así poder debatirlo conmigo mismo o una vez llegado a ese punto. Pero no me quedaba tiempo, pues, pues adosó sus labios a mi boca y me dio un beso cálido, conciliador, perfectamente medido, hasta que me percaté de lo famélico de mi beso. Ojalá supiese calibrar el mío de la forma que lo hacía él. Pero la pasión nos permite esconder más y en aquel instante en el muro de Monet, si deseaba esconderlo todo sobre mí tras aquel beso, también estaba desesperado por olvidarlo perdiéndome en su interior. ¿Ahora mejor?, me preguntó después. No le respondí, pero levanté mi cara hacia él y le besé de nuevo, casi de forma salvaje, no porque estuviese lleno de pasión, ni porque a su beso aún le faltase un poco del entusiasmo que yo ansiaba, sino porque no estaba seguro de si me había llegado a convencer de algo sobre mí mismo. Ni siquiera tenía claro si lo había disfrutado tanto como esperaba y necesitaba probarlo de nuevo, para incluso en el propio acto comprobar la comprobación. Mi cabeza se perdía en las cosas más mundanas. Un discípulo de Freud de poca monta hubiese dicho que había demasiada negación. Disipé mis dudas con un beso aún más violento. No quería pasión, no quería placer. Quizá ni tan siquiera quería una comprobación. Y no quería palabrería ni charlas irrelevantes, ni charlas relevantes, ni charlas en bici, ni tampoco charlas sobre libros. Simplemente el sol, la hierba, la esporádica brisa marina y el perfume fresco de su cuerpo, de su pecho, de su cuello y de sus sobacos. Cógeme sin más y múdame la piel y pon mis entrañas al aire, hasta que, al igual que el personaje de Ovidio, me mimetice con tu lujuria. Eso desearía. Véndame los ojos, cógeme la mano y no me pidas que piense. ¿Harías eso por mí? No tenía ni idea de hacia dónde nos llevaba todo esto, pero me estaba rindiendo a él, centímetro a centímetro, y él tenía que saberlo, pues notaba que aún mantenía cierta distancia entre ambos. Incluso cuando nuestras caras se tocaban, nuestros cuerpos se hallaban muy lejos. Sabía que lo que hiciese entonces, cualquier movimiento que realizase, rompería la armonía del momento. Así que con la impresión de que no habría una secuela de nuestro beso, Comprobé, comencé a comprobar la eventual separación de nuestras bocas, para darme cuenta, ahora que estaba haciendo unos pequeños esfuerzos para terminarlo, de cuánto deseaba que no acabase. Quería su lengua en mi boca y la mía en la suya, porque todo en lo que nos habíamos convertido tras estas semanas, estas riñas, tantos pactos e inicios que iban acompañados siempre por un estremecimiento, eran dos lenguas húmedas revolviéndose en la boca del otro. Solo dos lenguas, todo lo demás no era nada. Cuando por fin levanté una rodilla y la coloqué para estar frente a él, supe que había roto el encanto. Creo que deberíamos irnos. Aún no. No podemos hacer esto, me conozco. Hasta ahora nos habíamos comportado. Habíamos sido buenos. Ninguno de los dos había hecho nada de lo que avergonzarse. Mantengámoslo así. Quiero ser bueno. No lo seas, no importa. ¿Quién se va a enterar?
Mediante un movimiento desesperado que sabía que no olvidaría jamás si él no lo aplacaba, alargué la mano hacia él y la posé entre su entrepierna. No se movió. Debería haber metido directamente la mano bajo sus pantalones cortos. Debió de intuir mis intenciones y con suma serenidad, que lindaba con un gesto muy cordial pero un tanto frío, colocó su mano sobre la mía durante unos segundos y después, entrelazando sus dedos con los míos, me la levantó. Hubo un instante de silencio ensordecedor. ¿Te he ofendido? Déjalo. Sonó muy parecido al luego que escuché por primera vez unas semanas antes. Mordaz, directo, y completamente triste, sin ninguna inflexión de la alegría o de la pasión que acabábamos de compartir. Me tendió su mano y me ayudó a incorporarme. De repente se estremeció. Me acordé de la herida de su costado. Tengo que asegurarme de que no se me infecta, dijo. Pararemos en la farmacia en el camino de vuelta. No respondió, pero fue probablemente lo más aleccionador que podíamos haber hecho. Dejó que se colase en nuestras vidas el indiscreto mundo real. Anchise, el arreglo de la bicicleta, las discusiones sobre los tomates, la partitura abandonada precipitadamente bajo el vaso de limonada. Todo parecía tan lejano. De hecho, mientras nos alejábamos de mi sitio, vimos 2 furgonetas de turistas dirigirse hacia el sur en dirección a N. Debía de ser casi mediodía. No volveremos a hablarnos, dije mientras nos deslizábamos por la interminable colina con el viento entre nuestros cabellos. No digas eso. Es que lo sé. Hablaremos de trivialidades y palabrería. Solo eso. Y lo gracioso es que lo soportaría. Acabas de hacer una rima, dijo. Me encantaba la forma en que me daba coba. 2 horas más tarde, durante la comida, me mostré a mí mismo todas las pruebas necesarias de que no sería capaz de soportarlo. Antes del postre, mientras Mafalda retiraba los platos y la atención de todos los demás estaba puesta en una conversación sobre Jacopone da Todi, sentí como un pie descalzo y cálido frotaba casualmente el mío. Recordé que en el muro debí de haber aprovechado la oportunidad para comprobar si la piel de su pie era tan suave como me la había imaginado. Ahora esta era la única oportunidad que tendría. Quizás fue el mío el que se movió y tocó el suyo. Él lo apartó, no al instante, pero lo suficientemente pronto como si hubiese esperado de forma inconsciente un intervalo apropiado de tiempo como para no dar la impresión de que lo había retirado espantado. Yo también esperé unos pocos segundos más y sin haber planeado mis movimientos le di permiso a mi pie para que comenzase a buscar el suyo. No había hecho más que comenzar la investigación cuando mi dedo gordo se topó con su pie. Apenas lo había alejado, como un barco pirata que daba continuas indicaciones de haberse alejado mucho, pero que en realidad estaba oculto en la niebla apenas 50 metros, a la espera de poder abalanzarse en cuanto se presentase la oportunidad. Casi no tuve tiempo suficiente de hacer nada con el pie antes de que, sin previo aviso, sin darme la oportunidad de abrirme camino o dejar que volviese a poner el mío a una distancia de seguridad, volviera a mover su pie con suavidad, gentileza, y de repente en dirección al mío y comenzara a acariciarlo, frotarlo, no dejándolo quieto en ningún momento, con el pulpejo redondeado y liso de su talón estrojando el mío, de vez en cuando poniendo todo el peso para moverse, pero aligerándolo rápidamente con una nueva caricia de los dedos. Durante todo el tiempo me indicaba que estaba haciéndolo con intención divertida y juguetona, pues era de esta manera como podíamos evadirnos de los tostones que estaban ocurriendo al otro lado de la mesa. Pero también decía que esto no tenía que ver con los demás y permanecería estrictamente entre nosotros, porque era solo algo nuestro, aunque tampoco debía darle más importancia de la necesaria. El sigilo y la tenacidad de sus caricias motivaron un espasmo
en mi columna. Me sobrevino un repentino vértigo. No, no iba a llorar, no se trataba de un ataque de pánico, ni tampoco un desvanecimiento, ni me iba a correr dentro de los pantalones cortos, aunque esto lo disfrutase mucho, mucho, sobre todo cuando el arco de su pie se posaba en el mío. Al echarle un vistazo a mi plato de postre y ver el pastel de chocolate salpicado con zumo de frambuesa, me dio la sensación de que alguien estaba echando mucha más salsa roja de lo habitual y de que parecía caer del techo sobre mi cabeza. Hasta que, de repente, me di cuenta de que provenía de mi nariz. Pegué un grito y rápidamente agarré mi servilleta y me la llevé a la cara, inclinando la cabeza hacia atrás al máximo. Yachio, hielo, Mafalda, per favore, presto, exclamé tranquilamente para dar la sensación de que controlaba la situación a la perfección. Subí esta mañana a las colinas, me pasa a menudo, dije para disculparme ante los invitados. Hubo un barullo de sonidos secos mientras la gente se apresuraba a entrar y salir de la habitación. Había cerrado los ojos. Cálmate, me repetía constantemente, cálmate. No dejes que tu cuerpo se te delate. ¿Fue culpa mía?, me preguntó cuando entró en mi habitación después de comer. No le contesté. Estoy hecho un desastre, ¿a que sí? Sonrió, pero no dijo nada. Siéntate un segundo. Se sentó en la cama, en la esquina más alejada. Parecía que estaba visitando a un amigo hospitalizado que acababa de sufrir un accidente de casa. ¿Te pondrás mejor? Eso tengo entendido, me recuperaré. Había oído decir eso a muchos personajes en miles de novelas. Daba al amante furtivo la oportunidad de escaparse. Daba a todo el mundo la oportunidad de guardar las apariencias. Restauraba la dignidad y el coraje a quien le hubiese descubierto la tapadera. Te dejaré que descanses, lo dijo como una enfermera muy atenta. Estaré por aquí, comentó antes de salir de la misma forma que una madre diría te dejo la luz encendida. Pórtate bien. Mientras intentaba conciliar en sueño aquel acontecimiento de la piazzetta, ocurrido en algún momento entre lo del monumento conmemorativo de la batalla del Piave y nuestra excursión a las montañas, a las que subimos cargados de miedo, vergüenza, y a saber cuántas cosas más, parecía surgir de veranos lejanos, de otros tiempos, como si hubiese ido en bici a la piazzetta antes de la Primera Guerra Mundial, siendo aún un niño, y hubiese vuelto como un soldado mutilado de 90 años confinado ahora en esta habitación, una habitación que ni tan siquiera era la mía, pues había sido cedida a un jovenzuelo que era la luz de mis ojos. La luz de mis ojos, dije, la luz de mis ojos, la luz del mundo. Eso es lo que eres, la luz de mi vida. No tenía ni idea de lo que significaba la luz de mis ojos y una parte de mí se preguntaba de dónde había sacado tal disparate. Pero eran las cosas sin sentido como esas las que hacían que brotasen lágrimas, unas lágrimas que deseaba ahogar en su almohada, secar en su bañador, unas lágrimas que quería que tocase con la punta de su lengua y consiguiese así disipar mi pena. No entendía por qué había puesto su pie sobre el mío. ¿Era una insinuación o un gesto bien intencionado de solidaridad y camaradería, como su mensaje de amigos? ¿O un codazo desenfadado entre amantes que ya no se acuestan juntos, pero que han decidido seguir siendo amigos y de vez en cuando ir los dos al cine? Querría decir, no se me ha olvidado, permanecerá para siempre entre nosotros, a pesar de que no saldrá nada de todo esto. Quería huir de casa. Quería que ya fuese otoño y estar lo más lejos posible. Abandonar mi pueblo y su estúpido Le Dancing y a los jóvenes idiotas con quien nadie en su sano juicio desearía entablar amistad. Dejar a mis padres y a mis primos que siempre competían conmigo y aquellos residentes horribles de verano con sus proyectos académicos extraños que siempre acababan acaparando todos los baños
de mi parte de la casa. ¿Qué ocurriría si le volvía a ver? ¿Sangraría de nuevo? ¿Lloraría? ¿Me correrían los pantalones? Y si le veía con otra persona, de paseo, como solía hacer por la noche cerca de Le Dancing, y si en lugar de una mujer era un hombre, debía aprender a evitarle, a cortar todos los lazos, uno a uno, como hacen los neurocirujanos cuando separan una neurona de otra, un deseo tormentoso de otro. No debía volver a jardín, debía dejar de espiarle, dejar de ir por las noches al pueblo, desintoxicarme un rato cada día, como un adicto, un día, una hora, un minuto, un segundo infectado de ese tras otro. Podía conseguirlo, sabía que esto no tenía futuro. Suponiendo que viniese a mi habitación aquella noche, o incluso mejor, suponiendo que me tomase unas cuantas copas y fuese yo a la tuya y te dijese toda la verdad a la cara. Oliver, Oliver, quiero que me poseas. Alguien tiene que hacerlo y ¿por qué no ibas a ser tú? Corrección. Quiero que seas tú. Intentaré no ser el peor lego de tu vida. Simplemente trátame como tratarías a alguien con quien esperas no volver a toparte nunca. Ya sé que esto no suena demasiado romántico, pero estoy atado por tantos nudos diferentes que necesito una solución gordiana. Así que apúrate. Lo haremos. Después volveré a mi habitación y me lavaré. Más tarde yo sería el que de forma ocasional colocaría mi pie sobre el suyo y esperaría a ver su reacción. Ese era mi plan. Esa era la forma en que lo sacaría de mi organismo. Esperaría que todo el mundo se hubiese ido a la cama. Controlaría las luces. Entraría en su habitación por el balcón. Toc, toc. No, mejor no llamar. Estaba seguro de que dormía desnudo. Y si no estaba solo, me quedaría escuchando un rato en el balcón antes de entrar. Si hubiese alguien con él y ya fuese tarde para emprender una retirada apresurada, diría: dirección incorrecta. Sí, eso, dirección incorrecta. Un toque de frivolidad para salvar la cara. Y si estaba solo, entraría en pijama. No, mejor solo con la parte de abajo. Soy yo, diría. ¿Qué haces aquí? No puedo dormir. ¿Quieres que te traiga algo de beber? No es una bebida lo que me hace falta. Ya he tomado lo suficiente para sacar valor y venir desde mi habitación hasta la tuya. He venido a por ti. No lo hagas más difícil. No hables. No me des ninguna razón y no actúes como si de un momento a otro fueses a gritar pidiendo ayuda. Soy mucho más joven que tú y lo único que conseguirías haciendo saltar la alarma o amenazándome con decírselo a mi madre sería quedar como un idiota. Y justo después me quitaría los pantalones del pijama y me introduciría en su cama. Si no me tocase, entonces yo le tocaría a él, y si no me correspondiese, dejaría que mi boca se dirigiese a sitios donde nunca antes había estado. La gracia de esas palabras me divirtió. Sexo intergaláctico. Mi estrella de David, su estrella de David, nuestros cuellos siendo uno, dos judíos unidos desde tiempo inmemorial. Si no funcionase nada de esto, me iría por él, intentaría defenderse y lucharíamos. Me aseguraría de excitarle mientras me atrapase, a la vez que yo le envolvería con mis piernas como a una mujer. Incluso le haría daño en el costado en que se había herido cuando se cayó de la bicicleta. Y si todo esto no funcionase, entonces cometería la humillación definitiva. Y con esta humillación le demostraría que el avergonzado era él, no yo. Que yo había llegado con verdad y bondad humana en mi corazón, y que lo que estaba dejando en sus sábanas para recordarle cómo había despreciado la petición de camaradería de un joven. Si dices que no a eso, te mandan al infierno de cabeza. Y si no le atraía, dicen que de noche todos los gatos, y si no le gustaba nada de nada, con todo, tenía que intentarlo. Y si se enfadaba y se ofendía de verdad, sal de aquí, eres un enfermo, un desgraciado y un mierda retorcido. El beso era una prueba suficiente de que algo le gustaba, por no mencionar lo del pie. Amor, cha, nul, amato, amar, perdona. El pie. La última vez que provocó una reacción tal en mí no fue cuando me besó, sino cuando apretó el pulgar contra mis hombros.
No, hubo aún otra ocasión. En un sueño cuando entró en mi habitación y se tumbó encima de mí y yo fingí estar dormido. Una nueva corrección. En un sueño suspiré de forma muy suave para decirle: no te vayas, estás invitado a continuar. Simplemente no me digas que lo sabías. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.